Buenas noches. Estamos aquí esperando a que dé inicio nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje de esta semana de actividades. Aparte está muy bien porque hoy es nuestra clase y estamos de vacaciones hasta el 9 de enero. Nos volvemos a ver. Bueno, empezamos otra vez clases, pero eh, eh, nos vamos de vacaciones. Que la verdad yo creo que nos las merecemos porque sí ha estado bastante pesado el sistema con toda la reestructuración que tuvo en este año, pues sí estuvo pesadito. Entonces nos vamos de vacaciones, pero vamos a trabajar hoy con nuestra actividad integradora número 2, que se llama escribir con argumentos. Es muy sencilla, muy sencillita. Eh, Buenas noches, Jessica, Sara, Laura, Juanita, Cecilia, Ada, Clarita. Es una actividad bastante sencillita. Acuérdense que en la primera semana el objetivo era que ustedes, bueno, ya en la primera actividad y con el Poro Aprendiendo, era que ustedes identificaran las partes de un argumento y cómo se redacta un argumento. No pierdan de vista durante todo el módulo que los argumentos son una construcción del conocimiento, no son ideas personales, no son pensamientos, no son creencias. Los argumentos son conocimiento. Por eso obedecen a una estructura específica y a también a una forma específica y particular de redacción a partir de las expresiones indicadoras. Si no hay expresiones indicadoras, acuérdense, entonces no son argumentos. ¿De hecho? Entonces, eh, vamos a dar un minutito más. Ya casi integraron la mayoría de su actividad integradora número 1. No las he calificado porque ayer tuvimos trabajo administrativo de las actas de calificaciones de los grupos, del grupo anterior, de la generación 41. Tuvimos lo de la evaluación del SAME y otras cositas, pero mañana tengo mi día libre, y entonces mañana todos y todas quienes hayan entregado la actividad integradora número 1, mañana mismo tienen su calificación. Esto con la finalidad de que no se vayan al receso académico o a las vacaciones, pues con la incertidumbre de cuál será su calificación. Entonces, mañana yo les califico las actividades integradoras que entreguen, bueno, digo, si entregan el sábado o domingo, pues igual yo estaré evaluando lunes y martes, aun cuando estemos de vacaciones, pero para que ustedes por lo menos tengan conocimiento de la calificación que obtuvieron o de las calificaciones que obtuvieron en esta primera semana de trabajo. Entonces, yo creo que a más tardar el lunes o martes, todos y todas tienen sus calificaciones de las dos actividades, ¿no? Sobre todo de la 1, de la primera, porque esa ya le entregaron la mayor. Esta Toby tenía como 17, 18 tareas por calificar. Entonces, las califico y los que entreguen, pues entre sábado y domingo, pues entre lunes y martes tendrán sus calificaciones. Pero esto es con la finalidad de que, les repito, no se vayan ustedes con la incertidumbre y así puedan tener unas bonitas vacaciones. ¿Hecho? Bueno, déjenme ver, aquí tenemos cosas en el chat. Todas son de buenas noches y buenas noches. Bueno, nuestra actividad integradora número 2 se llama escribir. ¿Alguien de los que está aquí presentes tiene dudas sobre la actividad integradora número 1, los argumentos del ensayo, o esa está más que clara? Creo que no hay muchas dudas respecto a esa actividad, pero vamos a trabajar entonces con nuestra actividad integradora número 2, que se llama escribir con argumentos. A diferencia de la actividad integradora número 1, en la que ustedes, eh, dentro de un ensayo de Octavio Paz, tuvieron que identificar argumentos, aquí en esta actividad integradora número 2, no van a identificarlos, ustedes van a elaborarlos. El tema es un tema sumamente interesante, importante y además por todos y por todas conocidos. Es el tema de la tecnología. Buenas noches. El tema de la tecnología, la educación, la lectura. Ustedes saben que
prácticamente no hay una base social o un ámbito en el cual nos desarrollemos todos los sujetos en la sociedad que no esté tocado por la tecnología, y más aún esta situación de la tecnología se disparó con esta situación de la pandemia. La gente trabajaba desde casa, nosotros somos un sistema de educación virtual, y además con esta situación de la pandemia, acuérdense que la educación básica, primaria, secundaria, se vio en la necesidad de entrar a esta modalidad. Buenas noches, María de Lourdes. A esta modalidad de las clases en línea a través del programa Aprende en Casa. En ese momento, para los profesores de educación básica, fue un tanto complicado porque, bueno, prácticamente ellos están acostumbrados a la educación presencial. Siempre había existido esa modalidad hasta que llegó la pandemia. Sin embargo, nosotros tuvimos la gran ventaja de que, como siempre hemos sido un sistema de educación en línea, pues bueno, teníamos cierta ventaja sobre los profesores y sobre todo en la cuestión de los estudiantes, que ustedes de una u otra manera pues conocen la plataforma, dominan la plataforma, ya saben cómo se trabaja en línea. Sin embargo, pues en ese momento los estudiantes de educación básica, pues sí tienen habilidades para trabajar otro tipo de tecnologías que tienen que ver más con el entretenimiento, con cuestiones de dispersión, pero no para las cuestiones educativas. Entonces, esto se los comento porque el tema que vamos a trabajar para la actividad integradora número 2 es sobre los retos de la lectura en la era de Internet. La tecnología tiene, como todas las cosas en la vida, cosas positivas, cosas negativas. Todo va a depender de la utilidad que le den los seres humanos. Sin embargo, en el caso de la cuestión educativa, en las cuestiones laborales, en las cuestiones sociales, ¿no? Ahora es prácticamente una dependencia la que se vive a través de la tecnología. Hoy no hay otra manera de socializar que no sea a través de las redes sociales, de encontrar pareja que no sea a través de las aplicaciones que hay, o que la gente busca pareja a través de diversas aplicaciones. En las cuestiones laborales, bueno, nosotros que trabajamos en este sistema, la gente que tuvo que hacer home office cuando se vino la cuestión de la pandemia, y cuántos trabajos también son en línea o que son de medio tiempo y que pueden ser en línea. Entonces, esta parte de la tecnología es un tema nada desconocido para ustedes, al contrario, es un tema muy conocido. Yo creo que prácticamente todos los que estamos aquí tenemos redes sociales, hacemos nuestras lecturas por internet, sobre todo las que tienen que ver con la cuestión académica, los recursos educativos, las lecturas de, por ejemplo, el texto de Paz, pues lo descargan y lo tienen que leer para encontrar los argumentos, entre muchas otras cosas más. Pero aquí lo importante es que ustedes identifiquen o que ustedes piensen en 3 retos de la lectura en la era de Internet, tomando en cuenta en que México no es un país de lectores, ¿no? De activos, que piensen en las generaciones actuales de niños y adolescentes y su relación con el hábito o la práctica de la lectura. Y bueno, no es un tema tampoco desconocido para ustedes la cuestión de la lectura en nuestro país. Y la base de su trabajo va a ser una lectura. Es un artículo de divulgación científica de la revista Cómo Ves de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que trata el tema tal cual, los retos de la lectura en la era del Internet. Y nos trata trata diversas variables que, desde las que se puede estudiar esta situación. No es un problema, como tal, no es un problema, pero es una situación interesante, importante. Los retos de la lectura no solamente tienen que ser cuestiones que vayan hacia lo positivo, también hay cuestiones negativas. Por ejemplo, algunos de los retos que yo vería a simple vista o en primera instancia es que en algunas zonas de nuestro país y sobre todo en algunos municipios que están en la sierra, es difícil el acceso a Internet, no hay Internet.
Entonces, ese es un reto. A veces la única manera que tenemos de acercarnos a la lectura es a través pues de un dispositivo. Hoy la mayoría de las personas cuentan con un dispositivo electrónico, ya es un celular, una tableta, una laptop, una computadora de escritorio, etcétera. Sin embargo, a veces no hay internet cerca de donde estamos, tenemos que andarnos buscando la señal, buscar dónde conectarnos, etcétera. Ese, por ejemplo, es alguno de los retos. Otro de los retos sería las diversas formas de aprendizaje que tienen las personas. En mi caso, nada más es por ejemplificar, yo no me acomodo con la lectura de manera digital. Mi comprensión de los textos no es tan rápida como pudiese parecer. Yo tengo que tener un libro en físico y si no entiendo una situación o alguna parte del texto, tengo que regresarme otra vez a leer, tal vez desde un capítulo antes o en fin, ¿no? Pero ese es digo, tiene que ver también con las formas de aprendizaje. Ninguna es mejor que otra, sino tiene que ver con las formas de aprendizaje que tenemos las personas, diferentes formas de aprender. Entonces, una vez que ustedes lean el texto que se llama Los retos de la lectura, ustedes tienen que elaborar primero, tienen que consultar por lo menos otras dos fuentes de información que hablen sobre ese tema. Digamos que no dos, pero por lo menos una fuente de información más que hable sobre el tema. Y a partir de toda la información que ustedes van a tener ahí entre las dos lecturas, van a elaborar tres argumentos sobre los retos de la lectura en la era de Internet. Puede ser sobre los retos de la lectura en México o sobre los retos de la lectura de manera general, de manera global. Es importante, y se los digo de una vez, que la fuente de información que citen que utilicen, venga citada, eh, venga citada en un formato específico. No es correcto únicamente colocar el link o el enlace de donde viene la información. Para empezar, tiene que ser una fuente confiable. Wikipedia no es una fuente confiable. Tienen que buscar fuentes confiables de información. Cuando ustedes cursaron el módulo propedéutico, en una de las actividades integradoras tenía que ver con toda la información que encuentran en el área de mi comunidad de aprendizaje. Ahí vienen tutoriales, vienen accesos o ligas a bibliotecas que hay en nuestro país, donde ustedes pueden descargar información confiable. No quiero Wikipedia, no quiero esos que ya me sé que aparte de ahí luego hacen mucho plagio. No quiero esas fuentes de información porque esas fuentes de información no son confiables. Cualquiera puede subir ahora información en internet y puede escribir lo que sea y se presenta como información y no es información confiable. Entonces, tienen que buscar por lo menos en otra fuente de información, temas relacionados a esta situación de los retos de la lectura, elaborar tres argumentos de todas las ideas que ustedes van a ver en esas dos lecturas. El video, Laura, no es video, es un audio. ¿Lo puedes grabar en Bucarú? Sí, por supuesto, lo puedes grabar en Bucarú, en la aplicación que tú quieras, ahí no hay ningún problema, con que lo importante es que el audio cumpla con el contenido solicitado. Pero bueno, entonces, una vez que ustedes hayan hecho hayan hecho sus lecturas, tienen que elaborar tres argumentos. Acuérdense que los argumentos se escriben o se redactan a partir de expresiones indicadoras. No es correcto escribir ideas generales sobre el tema. Cada argumento debe de llevar su premisa y su conclusión. No quiero argumentos de 3 premisas, de 4 premisas. Quiero argumentos de una premisa y de una conclusión, porque es más fácil de esta manera que ustedes aprendan el conocimiento, y aprendan, me refiero con H intermedia, de aprender, de que se lo queden en su cabecita. A veces
por querer hacer un trabajo extraordinario le ponen 3, 4 premisas y al final de las 4 premisas ninguna concuerda con la conclusión o solamente 2 concuerdan con la conclusión. Entonces, no, lo importante en esta actividad integradora número 2 es que reforcemos la idea, más bien el conocimiento de lo que es un argumento, su estructura, cómo se redacta, y la estructura tiene que ver con las partes que lo componen. No quiero argumentos extensos de un párrafo completo, un argumento de una premisa con su respectiva conclusión. En total, son 3 argumentos. Y aquí les voy a compartir ahorita una pequeña presentación con un ejemplo. Este argumento lo elaboré para ponérselos como ejemplo. Es un argumento súper sencillo, breve, claro y concreto, y así deben de hacer o poder, a ver, déjenme contestar, ir contestando las dudas de una vez. Dice, Ada, el audio será repetir lo que escribimos o con palabras espontáneas. De preferencia, Ada, que lo expliques con tus propias palabras. Si lo vas leyendo, no está mal, porque al final de cuentas, si tú redactas tu ensayo, tiene que ser en función de tu conocimiento, de lo que aprendiste y de lo que conociste sobre el tema. Pero lo importante es que trabajemos aquí las 2 partes que trabajaban ustedes en el módulo 4, la comunicación escrita y la comunicación oral. Ustedes no siempre cuando tengan que argumentar sobre un tema van a tener un papel a la mano para poder explicar o releer sus argumentos o sus explicaciones. Se trata, si bien no de improvisar, sí de exponer el tema o el conocimiento como lo entendimos. Es una forma, el hecho de que ustedes lo platiquen y no lo vayan leyendo, es la única manera en la que yo puedo darme cuenta si comprendieron el tema o no lo han comprendido, si van avanzando o si no han avanzado. Y esto es con la única finalidad de que en un momento dado tengamos que trabajar más sobre un tema, ya sea sobre la estructura, sobre la composición de las expresiones indicadoras, la forma de redactar los argumentos, pero si ustedes lo van leyendo, yo no me puedo dar cuenta. Y más bien de ahí se puede inferir que a lo mejor no comprendieron el tema y tienen que ir leyendo. Pero a ver, yo me pregunto, si ustedes algún día tienen una situación complicada y tienen que argumentar para defenderse, ¿van a tener un papel para leer? No, tienen que, así como los abogados, cuando ustedes vean lo que es un litigio, si alguna vez han visto ahí en la televisión algunas cuestiones de abogados, los abogados van argumentando ya sea a favor o en contra, dependiendo de su cliente, porque hasta aun cuando el cliente es el malo, los abogados siempre presentan argumentos a favor y no los van leyendo, van haciendo una relación de hechos, situaciones y las van hilando y es la forma en la que ellos, digo, obviamente, pues en la práctica eso se va adquiriendo, pero de preferencia, Ada, es importante que lo expliquen con sus propias palabras. Bueno, ahí está la primera duda y luego viene el audio de cuántos minutos debe ser. No, yo no pongo extensión. De hecho, ahí me parece que les pide que sea máximo de 2 minutos. Yo jamás califico la extensión porque les hago hincapié, ya se los platiqué la semana pasada, pero les reitero que a veces el imponerles tiempos para los audios o extensiones de cuartillas o de páginas para los ensayos hace que ustedes entren en una especie de angustia y de ansiedad por tratar de completar la extensión. Y eso implica que a veces tengan que meter información que no quieren o que está de más o que no es tema central, sino como ideas secundarias. Y de eso no se trata. De lo que se trata es de que si ustedes pueden explicar su tema o sus argumentos en un minuto, está bien. Si lo pueden hacer en 45 segundos de manera clara, concreta y concisa, está perfecto. Si ustedes requieren hacerlo en 4 minutos, tampoco tengo ningún problema. La extensión, aun cuando las extensiones las marca y las determinan las instrucciones de las actividades en la plataforma,
yo no las tomo en cuenta para evaluación. Puedes entregarme un audio de 20 segundos, de 30 segundos, de 1 minuto, de minuto y medio, siempre y cuando tú a lo mejor tú en 25 segundos, que para grabar un audio es bastante tiempo, 25 segundos, 30 segundos, puedes explicar uno de tus argumentos. Con uno que expliques es más que suficiente. Y si lo haces en 30 segundos, está perfecto, pero que se note que tienes comprensión del tema. Bueno, lista la duda de Angélica y luego viene, sí, Laurita, puedes ocupar cualquiera, puedes hacerlo hasta desde tu WhatsApp y luego lo descargas en la computadora. A veces es más fácil ya por WhatsApp grabar los audios, puedes usar Bucarú, la aplicación que tú quieras. También me parece que en PowerPoint se pueden grabar. Me han tocado audios así. María, esta pregunta es muy interesante y muy importante y les va a servir a todos y a todas. Su compañera Lourdes pregunta si los argumentos deben ser elaborados a partir de ideas propias o pueden sacarlos de las lecturas. Puede ser de las dos formas, María. Si tú tienes algunas ideas o conocimiento de algo que no viene en las lecturas, por supuesto que lo puedes incluir, pero si requieres apoyo o necesitas tener como las bases para decir, bueno, esto es cierto, esto no es cierto, y lo haces con base en la información que viene en las lecturas, también para que no se te complique mucho. Entonces, quienes quieran hacerlo a partir de ideas propias que tengan sobre el tema o más bien conocimientos que tengan sobre el tema, lo hacen, y si no, pueden obtener las ideas de las lecturas, de la información que venga en las lecturas. ¿Correcto, María? Eh, Clara, las premisas y el argumento lo tenemos que redactar con nuestras propias palabras. Bueno, para empezar, Clarita, un argumento se compone de premisas y conclusiones, y una conclusión, nada más es una conclusión. Pueden ser varias premisas, pero solamente una conclusión, o una premisa y una conclusión. Con tus propias palabras, sí, sí, pero y esa pregunta va acorde a lo que preguntaba tu compañera María de Lourdes. Si tú tienes algún conocimiento sobre el tema o tú has pensado en algún reto por alguna experiencia o por cuestiones que has visto, lo puedes redactar con tus propias palabras. En el caso de que tú encuentres, por ejemplo, en la primera lectura que marca la plataforma o de tu fuente de información, encuentras un argumento, también lo puedes poner, pero acuérdate que se debe de citar, porque si no lo citas, incurres en plagio. De hecho, en la lectura que nos avienta la plataforma, vienen varias ideas en las cuales que ustedes pueden convertir, no convertir, que ustedes colocando las expresiones indicadoras adecuadas, las pueden transformar en argumentos. Entonces, puedes obtener también de ahí tus argumentos. O si tú, el que yo les elaboré fue con mis propias palabras, es conocimiento que hay, es sobre el tema. Ahorita se los voy a mostrar para que les quede un poquito más claro. Yo lo escribí con mis propias palabras, entonces ustedes lo pueden hacer exactamente igual, pero si utilizan información o de alguna fuente, pues citan la fuente para que pues, no se penalice como plagio. Em, No, es decir, tú dentro de la lectura encontraste, sí, es lo que le acabo de explicar a tu compañera Clara, María, a lo mejor hay ideas. De hecho, yo hice la lectura, la he hecho varias veces porque siempre, bueno, todo el año he dado el módulo 5 y exactamente puedes ir introduciendo las expresiones indicadoras que para elaborar el argumento. Únicamente hay que ir introduciendo las expresiones indicadoras. Y así está bien. No, 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 está bien. Si así lo hiciste, María de Lourdes, así está bien. Los colocas en tu trabajo y así está perfecto. No hay que elaborar otros argumentos. Nada más que sean los tres que pide la actividad. Jessica.
Dice, eso es verdad, pero no sé qué es verdad. De lo de la extensión, Está bien, asesora. Juanita, no importa si te pasas, porque a veces necesitamos más tiempo para explicarnos mejor o porque creemos que no nos damos a entender. Entonces requerimos explicar un poquito más, ampliar un poquito más el tema. No importa, la extensión es a libre albedrío. Lo más bien, más allá de libre albedrío, es en función de cómo ustedes se sientan para explicarlo. Es decir, yo lo puedo explicar en un minuto, ¿no? A lo mejor me llevé 35 segundos, no importa. No importa si a lo mejor lo hicieron en 40 segundos, en 50, en minuto y medio, minuto 20 segundos. Lo importante es que expliquen con sus propias palabras cómo entendieron el tema. Eh, bueno, sí, 2 cuartillas son 2 páginas. Entonces, sin embargo, les hago otra vez hincapié en que no es necesario hacerlo porque si ustedes se dan cuenta, 3 argumentos, pues imagínense, un argumento es de un párrafo máximo con su premisa y su conclusión. A lo mucho se llevarán 2 párrafos por argumento y luego desarrollar un texto de esos 3 párrafos o de esos 5 párrafos máximo, después desarrollar un texto argumentativo de 2 cuartillas es un poquito, no, tal vez no sea la palabra correcta decir exagerado, pero no es tan adecuado. A lo mejor ustedes pueden hilar sus 3 argumentos en una cuartilla. Entonces, 2 cuartillas son 2 páginas, pero si ustedes lo hacen en una, es que me pregunta su compañera Juanita, pero si no, nada más lo hacen en una. No les califico la extensión. Lo importante es que cumplan con lo que se pide. A veces eh, tratamos de cumplirlo con todo porque creemos que es lo más importante, pero no. Lo más importante es el contenido, aunque sea poquito, pero que sea consistente, que diga sí entendió, sí comprendió, o hay que trabajar estas partes, estas áreas. Cecilia, en el ensayo debemos poner primero las premisas y conclusión y explicar el tema y luego las siguientes premisas. No, no, Cecilia, tus, tus, eh, tus 3 argumentos deben de ir uno tras otro. Argumento 1, argumento 2, argumento 3. Una vez que hayas finalizado con tus 3 argumentos, desarrollas tu ensayo. Es decir, un ensayo es un tipo de texto, es el tipo de texto que yo más disfruto, es el más bonito porque como tal tiene una estructura básica de introducción, desarrollo, conclusión, etcétera. Pero digamos que en esencia es un texto de escritura libre. ¿A qué me refiero de escritura libre? Que nosotros podemos empezar a redactar un ensayo. Hay muchos libros que son ensayos, como hay un libro de este José Saramago que se llama Ensayo sobre la ceguera. Ensayo sobre la ceguera. Es apasionante leer a José Saramago. Pero bueno, es un tipo de texto que nos permite redactar en función de cómo entendemos nosotros las cosas, cómo las queremos expresar. Al contrario, por ejemplo, de una novela, lleva una estructura. El drama, que son los géneros literarios que ustedes debieron de haber visto en el módulo 4, el drama también cumple con una estructura que es a manera de ensayo o de guión de teatro. De hecho, todos los dramas como Otelo, como, ¿cómo se llama? Edipo Rey, todos esos que son dramas, todas las obras de William Shakespeare son dramas porque son obras de teatro. Así es como se escriben, obedecen a una redacción específica, a una estructura, la novela, el cuento. Por ejemplo, las novelas son un tantito desesperantes porque te van describiendo cómo es la habitación del cuarto, un tabique, etcétera. Es demasiado desgastante. Y el ensayo es algo más sencillo, más fluido, como lo básico. Entonces, primero, Cecilia, haces tus 3 argumentos. Una vez que, o sea, tu argumento con su premisa y su conclusión, tu segundo argumento con su premisa y su conclusión, y tu tercer argumento de la misma manera, y una vez finalizado, inicias la redacción de tu ensayo.
Digamos que el ensayo puede ser la explicación de cada argumento. Ese podría ser tu ensayo y lo vas hilando y lo hilas todo en una sola cuartilla, el ensayo. ¿Quedó claro, Cecilia, o no me expliqué si va? ¿Un poquitito o más o menos? Bueno, sí, sí, exactamente, Jessica. A veces, en la práctica de la asesoría virtual, se pierde el enfoque al exigirles tanto en tiempo de los audios, en las extensiones, que quiero 5 cuartillas, que quiero 2 cuartillas, y no, porque eso a ustedes los va brillando a veces a incurrir sin querer en el plagio o rellenar o ir metiendo información que ya se sale del tema o que es como ideas secundarias que ya no aportan al tema principal a lo que estamos viendo. Entonces, yo quiero poquito, pero quiero que sea claro, quiero que identifiquen bien, que quede en esta segunda actividad, que quede clara cuál es la estructura de los argumentos y ahora ya los identificaron en la actividad integradora número 1, en esta actividad integradora número 2, que ustedes los elaboren. Van a tener como base 2 lecturas, una que ustedes busquen y las que les manda la plataforma, pero digo, es su base, pero en algún momento en la vida, ustedes cuando vayan, y les voy a poner un ejemplo muy claro, que es muy interesante, que tiene que ver para que vean cuán importante es la argumentación en la vida cotidiana. Retomando un poquito lo del foro aprendiendo. Entonces, cuando hagamos eso, no vamos a estar leyendo, no vamos a estar, entonces solitos tienen que aprender a improvisar, a explicar un tema. ¿Y cómo lo van a hacer? A partir de que lo entiendan. ¿Y cómo no lo van a entender? Solamente así, trabajando poquito, trabajando bien, trabajando de manera clara, sin pedirles trabajos de una extensión kilométrica, más bien claro, concreto y conciso. Y bueno, no importa, yo lo puse como ejemplo. Cada quien puede a lo mejor, tiene su forma de trabajar. No importa si no los pusiste con numeración. Fue un ejemplo que yo di, pero a lo mejor uno los hace en escritura libre, otros utilizan inciso A, inciso B, inciso C. Cada quien lo puede hacer como quiera. Eso no es importante. Entonces, miren, aquí les voy a compartir ahorita este argumento, alguien que preguntaba sobre la cuestión de si lo hacemos con nuestras propias palabras o si lo hacemos eh, en función de otras ideas, aquí está. Este ejemplo, este es un argumento que yo redacté sobre los retos de la lectura en México en la era de Internet. Lo redacté para ustedes como ejemplo. Aquí está mi premisa y mi conclusión. Si ustedes se dan cuenta, en negrillas viene marcada la expresión indicadora. Acuérdense que estas expresiones indicadoras ustedes las encuentran en el recurso que se llama premisas y conclusiones. No es necesario que se las aprendan de memoria, pero es importante que las tengan presentes, que les den una revisada a la mejor de vez en cuando para que cuando ustedes lean un texto les sea más fácil identificar un argumento a partir de las expresiones indicadoras. Aquí está la expresión indicadora de la premisa y aquí abajo sería conveniente la expresión indicadora de la conclusión. Entonces, si leemos el argumento de manera corrida, diría así. Debido a que acudir a las bibliotecas públicas implica un gasto de tiempo, esfuerzo y en ocasiones de dinero, sería conveniente digitalizar los contenidos y subirlos a plataformas o aplicaciones. De esta manera, acercar la lectura a niños y jóvenes utilizando los medios que tienen a su alcance, la laptop, celular, computadora, etcétera. Así se escucha un argumento de manera corrida. Este es un argumento que elaboré con mis propias palabras y haciendo hincapié en estas cosas. Acudir a una biblioteca pública implica un gasto de tiempo, por supuesto, el traslado. Cuando yo fui estudiante de primaria y secundaria, a mí me tocó todo esto, y supongo que a ustedes también, esta etapa de ir a las bibliotecas públicas. La parte digital todavía no estaba muy como ahorita, ¿no? En boga. Es un esfuerzo, hay que ir, nos cansamos, luego el sol, el clima, y en ocasiones, ya que estoy,
No, me fui tantito, pero ya regresé. Bueno, déjenme compartirles otra vez porque ya me perdí, pero aquí estoy, aquí estoy. Bueno, eh, bueno. Entonces, no sé quién preguntó, no sé quién preguntó hace rato, es que hay tantas preguntas que no sé quién preguntó sobre si era con propias palabras o... eh, pero bueno, aquí les puse el ejemplo de un argumento. Entonces, ya me perdí otra vez. Aquí está. Esto es un argumento y la conclusión, ¿sería conveniente digitalizar los contenidos y subirlos a plataformas o aplicaciones? Es muy poco probable ahorita encontrar personas que no tengan por lo menos un dispositivo como una laptop, un celular, una computadora que les sirva o que lo utilicen para estar comunicados, para socializar, como nosotros para estudiar, en fin. Esto es uno de los ejemplos que les comenté. Con este ejemplo me parece que les queda más clara la elaboración de un argumento. Así tienen que ser sus tres argumentos. Los quiero breves, los quiero concretos. A lo mejor hay quien se aventura y hace y los utiliza a lo mejor tres o cuatro premios. Está bien, siempre y cuando no pierdan el enfoque, sean conscientes de lo que implica un argumento con tres o cuatro premisas, etcétera. Hasta que haya alguna duda sobre ese tema o sobre el audio, acuérdense que lo de las extensiones no hay ningún problema. Lo del audio, de preferencia que lo expliquen con sus propias palabras, pero hasta que haya algún problema, porque si no hay ninguna duda, les voy a explicar con un tema bien importante, la importancia de los argumentos en la vida cotidiana. Y eso se derivó hace rato que les coloqué la conclusión de esta semana en el foro Aprendiendo. Leí una participación de una compañera de ustedes. No sé si está presente porque no recuerdo todos los nombres. Llevo todo el año dando el módulo 5 y es uno tras otro y de repente ya me cuatrapeo. Y ayer entregamos, actas de calificaciones firmadas y de repente ya se me van los nombres. Pero hace ratito leí, leí en el foro Aprendiendo una participación en la que decían sobre la primera pregunta que tiene que ver con la utilidad de los argumentos o cuando te han salvado de una situación difícil. Pero considero la pregunta me parece que no fue bien comprendida. Si bien es cierto, la argumentación es para salvarnos de situaciones difíciles, pero no son para... Yo siempre que doy este módulo, les hago mucho hincapié en que la argumentación no esté enfocada y su objetivo primario, primero y último, no es la persuasión y tampoco el cambio de opinión, como se viene manejando. De hecho, me parece que por ahí algún recurso educativo de la plataforma no lo maneja de esa manera. Ok, Juanita. Bueno, sí, suele pasar que de repente a mí también me pasa que se supone que yo también entiendo algo y luego ya se me olvidó. Pero bueno, eh, la argumentación tiene como objetivo primero y básico y fundamental el consenso, la búsqueda de soluciones a los problemas que nos rodean en nuestra vida cotidiana. No es persuadir, no es hacer cambiar de opinión. La persuasión tiene que ver con otro tipo de discurso, que es la retórica. Y la retórica viene de los griegos y de todo ello deriva la política, el discurso político, que eso sí es persuasión, es convencer al electorado, es convencer a la ciudadanía de quién es el mejor o quién es la mejor propuesta. Y eso lo hace la retórica, no lo hace la argumentación. La argumentación, como les decía, está enfocada en la búsqueda de soluciones dentro de un ambiente cordial, donde cada persona presenta conocimiento, porque los argumentos no pierdan de vista que son conocimiento, no son ideas personales, no es lo que yo pienso del aborto, es lo que es el aborto.
más allá de que yo esté o no de acuerdo, es lo que es el aborto. Puedo yo no estar de acuerdo en el aborto, pero también soy consciente de que hay muchas mujeres que abortan, de que el alto índice de muerte de mujeres por aborto clandestino se vuelve en un momento dado un problema de salud pública, en fin. Entonces, y eso se lo voy a explicar con una situación que está pasando en la actualidad. Entonces, a veces por eso, más bien por eso es importante la argumentación en nuestra vida cotidiana, es compartir conocimiento y sobre todo es investigar para adquirir conocimiento. Hace unos meses se presentó una reforma, eh, una propuesta de ley para erradicar o para eliminar más bien, para eliminar lo que es la prisión preventiva oficiosa. Ustedes saben que hay muchos delitos, de hecho hasta robarse una camiseta, en fin, varios delitos que por default implican la prisión preventiva oficiosa. Es decir, se le mete a la cárcel al acusado y lleva su proceso en la cárcel, aun cuando su pena sea de 6 meses, de 5 meses, por haberse robado a lo mejor algo de una tienda, o de 2 años, me parece que la mínima es de 2 años. Entonces, se presentó esa propuesta de ley para eliminar la prisión preventiva oficiosa. Es una situación un poquito complicada porque tiene que ver con los derechos humanos, porque sufren tanto las personas, obviamente las víctimas no, porque las víctimas presentan la denuncia y al final de cuentas lo que quieren o lo que buscan es justicia, pero obviamente sufre el delincuente y sufre la familia del posible delincuente o de la persona que incurrió en el acto o en el delito. Entonces, es una ley que no se aprobó en su momento, eh, porque carecía como de argumentos, carecía, si bien es cierto que los abogados, porque es una ley, de hecho, esa ley se propuso que la votara únicamente los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque es gente experta en el tema. Haber debatido o haber votado esa propuesta de ley en la Cámara de Diputados, a veces, bueno, en ese momento no se consideró congruente ni lógico, porque algunos diputados y diputadas no tienen la carrera de derecho, tienen otras licenciaturas variadas. Entonces, era poner en manos de gente no preparada en ese ámbito un tema tan delicado como son los derechos humanos. ¿Y cómo entra aquí la argumentación? Vamos a poner un ejemplo. Algún día, digamos que a mí me meten a la cárcel por haber, no sé, en algún evento se me ocurrió meterme a una tienda y robarme unas papas. Y el de la tienda se dio cuenta y llamó a la patrulla y dijo, se robó unas papas la señora. Y me llevan a la cárcel, me llevan al Ministerio Público, sí, al Ministerio Público y se hace toda la indagación. Y dicen, ¿sabe qué? Se va a los separos y si no pagan su fianza, etcétera, se va, porque es prisión preventiva oficiosa, a fuerza. Sin embargo, y hay muchos delitos más graves, ¿no? Por ejemplo, el asesinato, el homicidio doloso, cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico y que son personas que por contar con recursos económicos pueden salir de la cárcel. Sin embargo, no todos porque a lo mejor un delincuente que es de escasos recursos, pues le toca prisión preventiva ni modo. Pero a alguien, a lo mejor como una vez que hubo un accidente en aquí en el periférico, que iban a grabar un spot, eran unos motociclistas para un programa de televisión y dolosamente un tipo en un auto arrolló a uno de los motociclistas, lo mató y ese señor que se lo llevaba en ese momento al Ministerio Público pagó una fianza y aún con un muerto de por medio, pagó la fianza y salió libre. Entonces, la prisión preventiva oficiosa eh, lo que establece o lo que se pretende es que ciertos tipos de delitos nos permitan decir, sabes que ese es cárcel directa, o sea, acaba de matar de manera arbitraria, acaba de atropellar a un motociclista sabiendo que ve, o sea, iba gente y aún así lo atropelló, o en este caso no iba en estado de ebriedad, iba manejando como loco, así como el accidente de Reforma donde el carro se partió en dos, en fin,
Pero esa gente como tiene dinero sale. Y hay gente que a lo mejor porque roba, no sé, una playera, etc., es también cárcel de 2 años. Y la prisión preventiva oficiosa lo que dice es que, bueno, en lo que se comprueba la culpabilidad o la inocencia, pues tiene que permanecer en la cárcel en vez de que se le permita vivir o llevar a cabo su proceso en libertad, aunque sea en arraigo domiciliario. Entonces, aquí es donde entra la importancia de la argumentación. ¿Por qué es importante argumentar? Porque los abogados, no quiero generalizar porque no es así, pero los abogados, la mayoría, ha tomado su carrera como un negociazo para ese tipo de casos, sobre todo los abogados que ven todo lo que tiene que ver con las cuestiones que tienen que ver con la cárcel y tienen un nombre específico, los que litigan. Entonces, cuando nosotros aprendemos a investigar y a conocer nuestros derechos, podemos argumentar y podemos evadir, en este caso, no evadirla de manera arbitraria, sino con todos los derechos humanos que nos corresponden, evitar la prisión preventiva oficiosa en caso de un delito menor. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿sabe qué? Usted por haberse robado una playera, una camiseta o no sé, se robó unas papas de la tienda y la vieron y la van a meter a la cárcel. Y entonces llega el abogado y dice, ¿sabe qué? Es que le tengo que dar al que está el secretario, le tengo que dar al juez de conciliación y son 25,000 pesos. Caramba, me robé unas papas de 20 pesos y voy a acabar pagando 25,000. Pero cuando nosotros nos dedicamos a investigar, nos dedicamos a conocer y nos dedicamos y para aprender a argumentar, acuérdense que los argumentos son conocimiento y el conocimiento está en todas partes, tenemos que buscarlo, tenemos que leer, tenemos que cuestionarnos. Entonces, cuando llega un abogado y me dice, tiene usted que pagar 25,000 pesos para que no pise usted la cárcel o se va a la cárcel, la mayoría de la gente no lo tiene. Por eso es que hay mucha gente que se va presa todos los días, porque hay gente que no tiene para estar aportando a la economía del juez, del su secretario y luego del de seguridad, etcétera. Pero nuestra constitución política, exactamente con los argumentos, Cecilia, se puede salir de ese problema y es muy fácil. Nuestra constitución política establece en su artículo primero todas las garantías que tenemos como ciudadanos mexicanos. No importa el rubro a lo que nos dediquemos. Por eso, no sé si tú recuerdas, Cecilia y compañeros, hace unos meses fue muy polémica una declaración que hizo el presidente cuando dijo que hasta los narcotraficantes y todo ese tipo de personas que se dedican más bien a ese tipo de actividades de delincuencia organizada, también tienen derechos humanos. Se le juzgó al presidente y se le criminalizó en las redes sociales y los medios de comunicación. Pero es cierto, todos los ciudadanos mexicanos estamos protegidos por las garantías que nos da la Constitución en su artículo primero, entre ellos el derecho a la libertad y aun cuando seamos ¿cómo les puedo decir?, captados en delito, tenemos el derecho eh, de solicitar ampararnos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que implica la libertad y de llevar un juicio o de llevar en este caso del ejemplo que les puse, de llevarlo en libertad, de la libertad que gozamos. Entonces, es muy fácil, pero si la gente leyera, sabría ese tipo de cosas, pero como la gente no lee, no tiene con qué argumentar. Si algún día yo caigo en una situación así, Dios no lo quiera, ¿va? O alguno de ustedes, puede apegarse a lo que dice la Constitución Política en su artículo primero y decir, ¿saben qué? Yo me apego y abogo en este momento, en esta corte, en este lugar, en este Ministerio Público, a lo que dice el acuerdo sobre los derechos humanos que se firmó en tal lado o ante lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual México y de la cual México es parte.
porque toda la cuestión de derechos humanos en la que hemos avanzado es por parte de todas esas reuniones que se hacen y en las que México participa. Entonces, si México participa en una convención de derechos humanos para América Latina, en automático todos los ciudadanos mexicanos podemos invocar esa ley y decir, ah, bueno, esta ley, México es partícipe, México está dentro. Como tal, tenemos derecho. Todas estas cosas de las que les estoy hablando vienen en nuestro artículo primero de la Constitución. Entonces, pero mucha gente no lee y es parte del negocio de los abogados. Nada más si le decía a la gente, mira, no puede salir, mira, ahora hay que pagar esta multa, pero también hay que darle el de acá, pero es que él ya lo conoce, pero es que como volvió a delinquir y ya tenía antecedentes penales, pues es más alta todavía la tarifa que hay que pagarle al juez y hay que pagarle al secretario y a la secretaria. Pero para eso, justamente para eso sirve la argumentación. Y la argumentación no es echar el choro, no es echar el verbo. Argumentar es hablar con conocimiento de causa. Yo conozco mis derechos, conozco la Constitución, sé lo que dice el artículo primero, sé las garantías que tengo, tal vez no por el Estado mexicano, pero sí por parte de aquellos convenios en los que México es partícipe y los que México ha firmado y por lo tanto tenemos derecho también a gozar de esas garantías. Todas estas garantías de las que estoy hablando vienen en los diferentes convenios de derechos humanos que existen en el mundo y en los cuales México ha participado o de los cuales es partícipe y vienen en el artículo primero de la Constitución. Entonces, por eso les digo que la argumentación no es persuadir, no es cambiar de opinión, es llegar a acuerdos, es encontrar soluciones para los problemas. Eso es la argumentación. Y se los quise explicar con ese tema tan importante y tan interesante porque son situaciones de nuestra vida cotidiana. Nadie de nosotros está exento de alguna vez, a lo mejor ya se vio o a lo mejor nos podemos tener alguna situación parecida o a lo mejor no nosotros, pero sí un familiar. Y entonces, de hecho, ha habido casos de presos que se ponen a estudiar, que se ponen, y ellos mismos llevan sus casos. No sé hasta ahorita si alguno lo ha ganado, pero hay casos en los que los propios presos dicen, yo voy a conocer mis derechos, yo voy a estudiar las leyes y yo me voy a defender antes de que me defienda un abogado que solamente me saca dinero a mí y a mi familia. Ahorita les está contando una historia. Exactamente, Ada. Justamente eso es la argumentación, es hablar con pruebas. Cuando yo digo que es conocimiento, es que lo vamos a ver hasta el módulo 4, pero justamente para el conocimiento, y por eso en la primera clase les dije que íbamos a retomar conocimientos del módulo 3. Ahí vimos características de la ciencia. La ciencia es comprobable, es verificable, es modificable, es sistemática. Es decir, para que sea conocimiento, el conocimiento se genera a través del método científico o de la metodología de la investigación. Por lo tanto, tiene que ser un argumento, tiene que ser comprobable. Si no, no es argumento, por lo tanto, no es conocimiento. Tienen que existir pruebas, tienen que llevar a cabo investigaciones, todo, todo, absolutamente todo cuenta, tienen que pasar por ese proceso de reglas y de pasos que es el método científico. Entre ellos es la comprobación. ¿Me lo compruebas? Estás en lo cierto. No me lo compruebas, es incertidumbre, es duda y no hay certeza y por lo tanto no hay conocimiento. Esa es la importancia de la argumentación en nuestra vida cotidiana y como esta, muchos, muchos casos de los pleitos con los vecinos porque se creen, ahora los vecinos de la actualidad ya se creen dueños de las banquetas. Si uno ve la ley, si uno lee las leyes del condómino, tu casa es de tu puerta para adentro. Todo lo demás es propiedad
pública federal. No eres dueño ni de un centímetro de banqueta, no eres dueño del árbol que está estorbando para que vengas y lo quites y lo llenes de cemento. No es tuyo, nada de eso es tuyo, nada es para que apartes con botes, absolutamente nada. Pero bueno, cuando uno se aventa pleitos con los vecinos, tiene que argumentar, no es pelear por pelear, ni a ver quién impone su ley, es argumentar. Y los argumentos son conocimiento, hay que leer las leyes, hay que leer los periódicos, hay que ver las noticias o leer las noticias, hay que investigar sobre todo lo que nos rodea. Sí, sí, léela, Juanita, sobre todo el artículo primero. Siempre es importante leer todo lo que tiene que ver, pues en este caso con nuestros derechos humanos, con nuestras garantías que tenemos como ciudadanos. Y así un día van ustedes por la vida resolviendo situaciones únicamente haciendo uso de los argumentos. Bueno, esta ha sido nuestra segunda sesión del día de este módulo 5 y ahorita sí ya no nos vamos a ver hasta el 11 de enero, que sería nuestra siguiente clase, miércoles, porque entramos a clases el 9 de enero, pero acuérdense que para que ustedes se vayan a gusto en estas vacaciones, a más tardar el martes, tienen todos y todas sus calificaciones de las dos actividades integradoras de esta semana. Eh, esta sesión la pueden ver en la pizarra de sesiones y cualquier cosa, ya saben que estoy pendiente de ustedes a través del mensajero de la plataforma y a través del correo electrónico. No sé, Clara, yo creo que sí va a estar abierta la plataforma, no para que trabajen, porque seguramente la semana 2 todavía no la van a habilitar, la van a habilitar hasta que iniciemos otra vez clases y seguramente habrá días en que esté en mantenimiento. Acuérdense que hay días que a la plataforma se le da mantenimiento y yo creo que ahorita van a aprovechar el periodo vacacional para que entre en mantenimiento, pero... No sé, lo que pasa, Rosa, es que no sé si vaya a estar habilitada la plataforma, sí, pero ya ves que les van abriendo las semanas conforme termine el módulo. En este caso, digo, más bien, les van abriendo las semanas conforme termina una. Entonces, no sé si estará disponible la semana 2. La verdad, lo dudo, pero si está y quieren adelantar, para la entrega de tareas, no la habilitan para la entrega de tareas, pero tal vez ir leyendo los materiales. Sí, exactamente. Va a estar abierta, pero la parte de las actividades no la habilitan. Esa sí no la habilitan. No van a poder entregar actividades. No, Jessy, que estás bien. Son tus expresiones indicadoras al inicio de la premisa y al inicio de la conclusión. Está bien, no te preocupes. Sí, Anita, justamente puede ser para que vayas leyendo materiales, revisando recursos educativos, que en realidad si no va a estar habilitada mejor deberíamos esperar. Digo, sí va a estar habilitada la plataforma, pero me imagino en este caso para que les califiquemos las actividades. Digo, yo se las quiero calificar, no quiero que se vayan ustedes el resto de las semanas con la incertidumbre de que sacaron en la actividad 1 y 2. Yo se las quiero calificar, pero digo, si pueden adelantar con las lecturas o la revisión de los recursos educativos de la semana 2 está perfecto. Está bien que le den una revisadita general, pero las actividades no las van a poder entregar. Sí, exactamente. La parte de las tareas no se va a habilitar. Esas las van a entregar ahora sí que conforme entremos otra vez de vacaciones. Pero pueden ir leyendo los recursos educativos, cualquier otra cosa, a la mejor para reforzar los temas. Sí, el receso académico empieza el lunes 19, y nos vemos después hasta el 9 de enero. Sí, a mí también, Cecilia, pero la verdad, yo creo que estas vacaciones sí nos las merecemos. Son 3 semanitas. La verdad no las merecemos porque han sido meses bien pesados de trabajo.
No, María de Lourdes, yo no envío liga de asistencia. Eso nada más lo hace la tutoría. En los espacios abiertos para el aprendizaje, la puntuación que se les da es por participaciones que tienen durante la clase. Pero si no hay más dudas, ahora sí los voy a dejar para que pasen ustedes unas bonitas fiestas y que tengan un bonito año y que el año que sea venidero pues sea mejor, sobre todo pues de muchas satisfacciones y sobre todo de salud. Acuérdense que teniendo salud, de lo demás nos encargamos nosotros. ¿Hecho? Cada uno de nosotros nos encargamos de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestros estudios. Simplemente hay que cuidar mucho la salud. Y yo les deseo que pasen unas bonitas fiestas y nos estamos viendo en enero próximamente. Muchas gracias como siempre por su asistencia. Agradezco muchísimo que se conecten y espero que aprendan mucho en este módulo. Bueno, ahora sí, sin más, los voy a dejar y las voy a dejar y que pasen una bonita noche. Muchas gracias, Cecilia, Laura, todos. Está Clara, Jessica, Laura, Cecilia, Rodríguez, Cecilia, Juana, eh, César, Tapia, Angélica, María de Lourdes, Ana, Sara, Ivette, Ana Rosa. Muchas gracias como siempre y nos vemos hasta enero. Muchas gracias. Buenas noches.